Ahí sí. ¿Cómo estamos? Clase de mitosis hoy día, en este día tan helado y más helado todavía con la derrota de Chile ayer. La injusta derrota, como dicen algunos. Ya, pues, vamos a comenzar entonces con la clase de hoy. Hoy día nos toca ver mitosis. La semana pasada vimos interfase, todo esto dentro del ciclo celular, ¿ya? Eh, que es bastante preguntado. La PAES nos los dejó corroborados, nos los dejó confirmado. La PAES de invierno de la semana pasada. ¿Ya? Recordemos que la PAES se está rindiendo en los mismos días en la tarde o en la mañana siguiente, ¿ya? Al par de horas después de rendida la prueba, se libera una de las formas utilizadas. Hay que considerar que la forma en cierta forma, valga la redundancia, son, tienen distintos órdenes en las preguntas. Muchas formas tienen las mismas preguntas, a lo más cambia una, dos dentro de una parte, o sea, en la parte de biología común cambia una sola, en la parte de química cambia otra, pero tienen distintos órdenes, ¿ya? Es como fila A, fila B, cuando uno hacía pruebas en el colegio, ¿ya? Fila A, fila B, algunos profes más osados, ¿ya? Yo conocí a varios colegas que lo hacían, eh, fila C, o sea, tenían tres pruebas distintas, pero que en realidad tenían distintos órdenes para que no sea complejo al momento de corregir, ¿ya? Otros aún más osados hacían cuatro filas, entonces dividían la sala en cuatro grandes filas y cada fila tenía su propia forma, su propia prueba, pero en realidad eran distintos órdenes nomás. Bueno, la PAE hace más o menos lo mismo, ¿ya? Y libera una de ellas. Y dentro de estas formas que se están liberando y que por cierto ya están en la página del DEMRE, ya la pueden descargar, pueden acceder a ellas. ¿Ya? No están las respuestas en los clavijeros, no están las defensas todavía, eso lo liberarán, yo presumo, a finales de julio, principios de agosto, que son más o menos sus fechas de siguiente publicación. Y dentro de esto, dentro de la PAES de invierno, por lo menos la parte de biología común, aunque ahora ya no existe biología común, biología electivo, en realidad todo es una gran mezcolanza nomás. Y dentro de esta parte de común, ¿ya? Hubo dos preguntas de ciclo celular, dos de mitosis, dos de meiosis. Entonces, no es poco lo que se pregunta. De la materia que vimos la semana pasada y la semana antepasada, dos preguntas. De esta materia que vamos a ver hoy día, dos preguntas más. Y de la que vamos a ver la próxima semana, dos más. De hecho, la prueba estuvo bastante equitativa, estuvo bastante ordenada. Un solo contenido no se preguntó, ya que fue el contenido de biomoléculas. A lo más se abordó el contenido, pero no se preguntó de forma directa. Así que en cierta forma no es bueno considerar que biomoléculas entró. ¿Ya? No era de sorprenderse, porque hay que considerar que biomoléculas no entra en la paz para la cual ahora estamos preparando, que es la paz de verano. ¿Ya? Y mucha pregunta, ojo, mucha pregunta de membrana y transporte, cosa que tampoco entra en el verano. O sea, en la PAES de invierno entró mucha pregunta de membrana y transporte, materia que no entra, vuelvo a repetir, en la PAES de verano, ya que se va a rendir en diciembre. Así que atención con eso. Ya, esas son como las copuchitas, siempre partimos en la clase con un par de copuchitas para entrar en calor. ¿Ya? Y lógicamente abordar un poco el tema de que nosotros vemos contenidos esencialmente para lo que nos van a preguntar. Si yo tuviera que ver el contenido de mitosis como se ve, no sé, en el colegio, ahí nos tomaría por lo menos 2, 3 clases, ¿ya? O como se ve en la universidad, y probablemente me tome mucho más tiempo, ¿ya? Y es mucho más profundo y tiene mucha más materia. Estamos preparando la PAES, tenemos poco tiempo, ya poco tiempo con un programa que es el programa de 2, 3 años, no, son 4 años de enseñanza media, y que lógicamente hay que condensarlo en un par de meses. Entonces, claramente vemos los contenidos necesarios para rendir la PAES y no para profundizar más allá. Ojo también con eso. La otra vez alguien me preguntó por WhatsApp, pero es que, profe, los contenidos que se ven en uno de los videos que están en YouTube, ya que es una maratón, preguntaba, está toda la materia, ahí hay 4 maratones, por cierto, de como 9, 8 horas cada una. Están súper segmentados, entonces uno puede pinchar en una timestamp,
ya uno pincha y lo lleva directamente al contenido porque yo lo segmenté de esa forma, porque entrar a buscar dentro de 8 horas es un caos. ¿Ya? Entonces, para que sea un poquito más amigable para el usuario, para repasar para cualquiera, son videos viejos, algunos tienen contenido ya obsoleto que no entra, como el de biomoléculas, como el de membrana, como les decía. Y todo esto entra, me preguntaban. Sí, entraría mucho más. Para la PCU antigua, por ejemplo, entraba mucho más materia en biología. Y es solamente lo necesario para la PAES. Solo para la PAES. Así que ojo ahí con eso. Ya, pues vamos a ver mitosis. ¿Qué tenemos que saber de mitosis? Las etapas, las dotaciones cromosómicas y dentro de las etapas, los eventos de vital importancia. Ya, los eventos de vital importancia dentro de la mitosis son esenciales, ya, muy esenciales. Tenemos que tener mucho cuidado con los eventos porque son sucesivos, son secuenciales. Aquí está un datito para el estudio de la casa, por así decirlo. Ustedes pueden aprenderse la mitosis de memoria, la pueden recitar prácticamente, ¿ya? Y para cierto tipo de preguntas que todavía entran en la PAES, probablemente les sirva. Ya esto cualquier profe diría, pero ¿cómo te lo va a aprender de memoria? Por lo menos para una parte de los ejercicios PAES, no todos, pero para una parte importante, por cierto, de mitosis, de los 5 ejercicios de mitosis, 3 van a ser solo de contenido. Los otros van a involucrar ya habilidades de pensamiento científico, un análisis un poco más acabado, ¿ya? Pero la gran mayoría de los ejercicios de esta materia y de ciclo celular y de meiosis también, ¿ya? Son contenidos, son preguntas de reconocimiento, son preguntas de comprensión. Ojo con eso, ¿ya? Porque podrían estudiarlo como para una prueba, un repasito, ya previo a la prueba, y probablemente se acuerden de la materia y van a ser capaces de responder la gran mayoría. Otra cosa, ya que ahí uno dice, el profe está ayudando, está dando un tip para esta materia, sí, pero todo esto tiene un pero. ¿Ya? Para el tema de mitosis, entra, vuelvo a repetir ahí con lo que empezamos, entra harto. Así que este contenido hay que dominarlo, sí o sí. Por eso les digo que se lo aprendan de memoria, escríbanlo harto, repásenlo muchas veces, hagan harto ejercicio y probablemente les va a ir muy bien si me siguen con esas tres consejitos. ¿Ya? Les va a ir muy bien con esta parte del contenido. Ya que vuelvo a repetir, entra harto. ¿Ya? Así que hay que estar muy, muy, muy a caballo con esta materia. Ya, pues, vámonos entonces con la mitosis, que vamos a ver con mitosis hoy, ahí está pasando la diapositiva. Comprender el significado de la división mitótica en células animales, y yo me faltó agregar algo, ¿eh? Y entender la importancia de la mitosis, que creo que ya algo habíamos dicho la semana pasada, semana antepasada. La mitosis en los seres vivos tiene utilidades. ¿Para qué se usa la mitosis? ¿Ya? En los organismos que tienen reproducción asexual, ¿ya? Que se dividen, se cortan en dos y listo, es reproducción. Ya un protozoo, una ameba, por ejemplo, ellos simplemente hacen mitosis y tienen dos organismos exactamente iguales y su colonia prolifera. ¿Ya? Esos son organismos con reproducción asexual. Incluso podríamos colocar ahí las planarias, por ejemplo, que son un tipo de gusano plano. ¿Ya? En algunos organismos en los cuales se pueden generar clones, gemas, por gemación, por ejemplo, en algunos vegetales. ¿Ya? Yo puedo cortar una patillita, la planto, una ramita de un árbol, la planto y después va creciendo por mitosis las raíces y el árbol crece y recupera su tamaño y tengo dos árboles exactamente iguales. ¿Ya? Todo eso es por mitosis, por cierto. Por lo tanto, la mitosis en los organismos con reproducción asexual es reproducción, crecimiento, reparación de tejidos. Tres cosas. En los organismos como nosotros, que tenemos reproducción sexual, ya donde hay una diferenciación de sexo, ya, en donde se forman gametos para establecer la reproducción y ese proceso que lo forma en la meiosis, que la vamos a ver la próxima semana, no se utiliza para reproducción. La mitosis en los organismos como nosotros se utiliza, perdón, para dos cosas, no más. Para la reparación de tejidos y para el crecimiento. Ya, lógicamente los niños crecen, nosotros no seguimos creciendo. Pero sí reparamos tejidos. Si yo me corto la mano, ya me estaba jugando con mi gato, me rajuñó, ese tejido se regenera por mitosis.
Por lo tanto, la mitosis regenera tejidos y favorece el crecimiento, vuelvo a repetir ahí, en los niños, pero en los organismos de reproducción sexual. En la reproducción asexual se le agrega uno más, que vendría a ser la propia reproducción. ¿Ya? Ojo con la utilidad de la mitosis, y eso tenía que haberlo puesto ahí, aunque ya creo que se lo había dicho, y lo volveremos a decir. ¿Ya? Cromosomas homólogos, esto lo vimos la semana pasada, no olvidar esta información de los cromosomas homólogos, de dónde vienen, qué son, ¿ya? Cuántos hay en nuestra especie. Nuestra especie tiene 46 cromosomas en total, por lo tanto, tenemos 23 pares de cromosomas homólogos. ¿Ya? Y lógicamente uno de esos pares, uno de los pares de los 23 pares, ¿ya? 23 cromosomas provienen del padre, que en cierta forma los entregó el espermatozoide y eso después se fue multiplicando. Y la madre aportó con 23 cromosomas en el ovocito, espermatozoide y ovocito se fusionan, restablecen la diploidía, el número diploide de la especie, 46 cromosomas, 23 cromosomas, 23 cromosomas, 46 en total, ¿ya? Y de esa manera tenemos pares, es el por qué tenemos pares de cromosomas homólogos. ¿Ya? No olvidar aquí, esto ya lo vimos, recordar que esto se duplica y se simplifica, perdón. La semana pasada vimos cuándo se duplicaba, hoy día vamos a ver cuándo se simplifica. Esa flecha en realidad debería tener dos sentidos, ¿ya? Una en la replicación y la otra para la simplificación. Y ahí está la dotación cromosómica, por cierto, de cromosomas simplificados. No olvidar esto, vuelvo a repetir, el DEMRE lo pregunta harto, es como el dato pesado, el dato crudo que hay que manejar, ¿ya? Porque nos van a manipular mucho con esta información. ¿Qué significa el DON? Representa la presencia de cromosomas homólogos, ¿ya? Este valor es N cuando no hay cromosomas homólogos y o 2N para cuando sí hay cromosomas homólogos, en las células diploides, por cierto. ¿Cuáles son las células diploides? Las células somáticas, las células del cuerpo, no olvidar. Y las células haploides, los gametos, que son dos nomás. Ya en el mundo animal son dos. No se metan con los vegetales, no les van a preguntar nada de los vegetales son bien complicados, los ciclos vegetales son como bien específicos, hay de todo, así que les recomiendo que nunca se metan con un ciclo vegetal, van a sufrir si es que tienen botánica, por cierto. Y el 12 ya representa la cantidad de ADN en los cromosomas. Si el valor de 4C, perdón, es 4C, equivale a que los cromosomas están en un estado duplicado. O sea, ahí dice 2C, los cromosomas no estarían duplicados. Si dice 4, lo están. ¿Ya? Si el valor es 2C, significa que el cromosoma tiene su material en estado de cromátidas simples, ¿ya? Y que lógicamente las tiene que duplicar. Ahí está. Esto es lo que en cierta forma vimos un poco la semana pasada. Ahí tenemos 2N2C, ¿ya? En la interfaz, en el periodo S, para ser más específico, esta información se duplican todos los cromosomas, no quedan cromosomas a medio duplicar, que el par número 1 se duplica, el par 2 si lo hace, no. Aquí o todos se duplican o ninguno se duplica. Por lo tanto, en cierta forma, ese valor 2N2C resume el estado cromosomático de todos los pares de cromosomas, de todos. Por lo tanto, yo puedo trabajar con un par, con dos pares, y el símbolo va a ser, el número, la cantidad, va a ser la misma. Ojo con eso. ¿Ya? 2N2C entonces se duplica a 2N4C en la interfase, perdón, en el periodo S. Ojo ahí. Y hoy día vamos a ver cuándo se reduce, y se reduce esencialmente en la anafase de la mitosis. Ya vamos a pasar ahí de 2N4C a dos futuros núcleos, en realidad 2N2C. Porque la función vital de la mitosis es generar dos células genéticamente iguales con la misma dotación cromosómica, y es el por qué nuestras células tienen los cromosomas de nuestros padres. Pensemos que era un espermatozoide con un ovocito. Cuando se fusionaron solo habían 46 cromosomas, y cuando sufre la primera mitosis se generan dos células con información genética en esos cromosomas duplicada, perdón, no duplicada, clonada. Ahí sí. Esas células son clones genéticos. ¿Ya? Ojo con eso. Ya, pues.
¿Qué otra cosa más vimos la semana pasada? Esto un poquito de recuento. Vimos este ciclo celular. Dijimos que la interfaz es uno de los periodos más largos. El ciclo celular para una célula que hace mitosis, que es prácticamente el 99,9% de las células, por cierto. ¿Ya? El ciclo celular se divide en 3 etapas. 3, siempre 3. No 2, no 4, 3. La interfase, que es el periodo más largo. La fase de división, que en este caso es mitosis. La meiosis la vemos la próxima semana. Y la citocinesis 3. ¿Por qué dejó a la citocinesis fuera de la mitosis, fuera de la división? Muy simple, porque esto tiene que tener una justificación. Y la justificación es sencillísima, porque no todas las células hacen citocinesis. Hay un grupo o hay cierto grupo de células que se suelen quedar con los dos núcleos divididos, no dividen el citoplasma, no hacen citocinesis y los dos núcleos se comportan de forma independiente. Sería como tener dos cabezas. Y que de repente cuando se necesite, nos cortamos en la mitad y tenemos un organismo con una cabeza cada una. ¿Qué células tienen esa potencialidad de tener varios núcleos, dos o más, incluso pueden tener tres? De hecho, un núcleo se comporta independiente del otro, hay un núcleo que puede estar haciendo mitosis mientras el otro no lo hace, ojo. Por lo tanto, podríamos tener un número impar de núcleos, 5 núcleos, por ejemplo, 3 núcleos, 4 núcleos también se puede tener. ¿Ya? ¿Qué células pueden tener varios núcleos en su interior? Los glóbulos blancos. ¿Ya? La gran mayoría, de hecho, de los glóbulos blancos tienen varios núcleos en su interior. Los glóbulos blancos son un montón de células distintas, ¿ya? Que son las células del sistema inmune. Las células musculares, también, ya de todos tipos, pero principalmente las células musculares esqueléticas, que son las que inducen el movimiento voluntario. ¿Ya? O sea, el movimiento que yo controlo, yo camino porque mi musculatura se mueve, porque mueve los huesos, por eso se llama esquelética, porque está pegada, adherida, asociada a un hueso para poder moverlo. ¿Ya? Esas células no hacen citocinesis, o no las suelen hacer, se las saltan. Entonces hacen interfase, mitosis, y pasan de nuevo a la interfase saltándose entonces, como les decía, la citocinesis. Ojo con eso. ¿Qué tengo que manejar? Recordemos que la interfase se divide en periodo G1, S y G2, que dentro de la división celular la fase importantísima es la anafase, que ya lo habíamos dicho, porque ahí es donde en cierta forma la célula se divide, ¿ya? O divide el núcleo por lo menos, divide la dotación cromosómica, y que dentro de la interfase durante el periodo G1 la célula puede detener su proceso metabólico, ¿ya? O cambiarlo, o bajarlo, ¿ya? Y pasar a este estado de hibernación, por así decirlo, que es el periodo G0. ¿Ya? Por lo tanto, la célula puede salir del ciclo celular y entrar a este callejón sin salida, que es el periodo G0, y después devolverse de este callejón sin salida y otra vez entrar al ciclo. No todas las células lo pueden hacer, porque hay células que entran en un grado de especialización muy alto y se les olvida volver al periodo G1, o no pueden hacerlo en realidad. No es que se les olvide, no pueden. ¿Ya? Como que se quedan encerrados o encerradas en este callejón sin salida que vendría a ser el periodo G0, y ahí el mejor ejemplo están las neuronas. Células que entran en periodo G0, neuronas, pero no son las únicas. Tenemos otras como los hepatocitos, perdón, o células del hígado, o células hepáticas, que es lo mismo. Y los hepatocitos o células hepáticas entran en el periodo G0, pero quedan en la entradita nomás. No entran hasta el fondo del callejón. Entonces se pueden devolver cuando ellas estimen conveniente al ciclo celular, y eso se hace esencialmente para que el hígado pueda regenerarse cuando lo estime necesario. Y lógicamente eso le entrega una gran ventaja de regeneración al tejido. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Ya? Dos células que pueden entrar al periodo G0, una que puede entrar al ciclo celular de nuevo, como la célula hepática, y otra que no lo va a hacer, como lo son, o lo es, no lo son, lo es la neurona. Y por eso las neuronas no se dividen esencialmente. Ojo, ahí antiguamente en el sistema nervioso entraba, el sistema nervioso no entra en nada, el sistema nervioso se salvaron. Pero en el sistema nervioso habían dos tipos de células nerviosas. Ya normalmente siempre decían, no, es que la única célula nerviosa es la neurona. Falso. Existe la neurona y la glía o neuroglia. ¿Ya? Y la glía sí se divide. Entonces, si ustedes leen
sería el colmo el DEMRE que les coloque un ejercicio, pero podría hacerlo, donde les colocan, existen tipos de células nerviosas que se dividen. Chuta, porque el profe dijo que la neurona no se divide, hay una célula nerviosa, pero existe la glía que es mucho más pequeña que una neurona, que no tiene la misma funcionalidad de una neurona porque no conduce al impulso nervioso, pero sí puede ser mitosis. Ojo con eso, perdón. De hecho, los tumores en el encéfalo, en el cerebro, son producto, no pueden ser producto de una neurona, porque un tumor es una división sin control. Y las neuronas no se dividen, po, entonces no pueden. Po. Ya, ojo ahí también. Son productos de glías. ¿Ya? Entonces ahí son productos de las neuroglias que se dividen sin control y así podrían hacerlo. ¿Ya? Ojo ahí. Entonces el periodo G0, entonces este periodo en el que ciertas células pueden entrar, ¿ya? Y al final del periodo 1 creo que lo dijimos, lo remarcamos también, lo vamos a volver a marcar porque es de vital importancia. Aquí, ahí está la flechita, aquí hay un checkpoint, vamos a colocarle una CH de checkpoint, punto de verificación para los que no saben inglés. Se verifica que todo el material genético que se va a duplicar en la interfase sea correcto. ¿Ya? Ojo ahí también. En la interfase se replica la información, tal cual como ya lo vimos. ¿Cómo se replica? Ahí está. De 2N2C a 2N4C. Empezamos al principio con dos cromátidas. Los cromosomas homólogos tienen dos cromátidas, todos. Y al final del periodo S, los cromosomas siguen siendo homólogos, por eso es que se mantiene el 2N. Y 4C porque se duplican las cromátidas y los cromosomas toman esta forma de marraqueta, esta forma de letra X. Ya ahí va la 11, la marraqueta. ¿Ya? Previo a todo esto, lógicamente al principio, al final del periodo G1 o entre el periodo G1 y el periodo S, se verifica que la información genética sea correcta. Si hay errores, se verifica, ¿ya? Y lógicamente, si no se puede pasar o es incorrecta, tiene errores y la célula se está comportando de forma anómala, la célula podría incluso autodestruirse, ¿ya? Porque no podemos tener en el organismo células que tengan la información errónea. ¿Ya? Ojo, nuestro propio organismo va limpiando las posibles células cancerígenas producto de estos checkpoints. ¿Cuántos checkpoints existen? Uno, ahí donde lo marqué, otro, aquí, al final del periodo G2, ahí tenemos el segundo punto de verificación, y el tercer punto de verificación, acá, en la metafase. 3 puntos de verificación antes de dividir el material genético, antes de dividir la célula y antes de dividir los cromosomas. Todo antes. Repito, antes de dividir el material genético, antes de dividir a la célula, de entrar a la mitosis o la meiosis, por cierto, y en la metafase de la mitosis, ya te vamos a tener el último punto de verificación de la información genética tiene que ser correcta, no podemos duplicarla con errores, porque si no tendríamos 2 células con error y 2 células con errores generan 4 y así. Y eso después se puede transformar, como les digo, en un tumor. Bien, ahí vamos a completar las dotaciones cromosómicas en periodo G1, 2N2C, en la S se duplica, en el periodo G2, 2N4C, ya porque salimos del periodo S y tenemos o mantenemos esa información. Y ojo, antes de entrar a la mitosis o en la mitosis, vamos a iniciar con esta información cromosómica 2N4C y durante la anafase, esto se divide, vamos a tener dos células 2N2C. Estoy con el mouse, así que ahí les pido disculpas. Son dos futuras células 2N2C. Ya, ojo, en realidad incluso hay algunos libros que dicen no, son 4N, 4C, y ahí el alumno se confunde, se enreda. Van a ser futuros núcleos, por lo tanto, mejor digamos dos futuras células, 2N, o dos futuros núcleos, 2N, 2C. Y eso es correcto, por cierto. ¿Ya? No se confundan ahí. Ya el DEMRE, de hecho, ya no está haciendo esas confusiones muy propias de la PCU. En la PCU a veces se generan esas confusiones. Sí, podría ser que se tome de esta forma y considerándolo de esta forma. La pregunta se planteaba pero eso no se decía. Cosa que ahora lo hacen. Ya, ahora, antiguamente no se decía, se presumía nomás.
¿ya? Entonces muchas veces ahí genera la confusión, la duda, ¿ya? Bien, eso vimos en la clase pasada, ya todo esto, ahora vamos a ver la mitosis, y la mitosis, ojo, se define como la división del núcleo, por favor ahí, de las células somáticas o células corporales o células diploides. La mitosis divide ese tipo celular. La meiosis divide los futuros gametos o células sexuales. Solo existen dos células sexuales, espermatozoide y ovocito, no hay más. Profe, que yo una vez leí que existía la espermatia, en la guaguita, el espermatozoide. No, es que yo una vez leí que existe el ovogonio o el óvulo. Esos son estados del ovocito. ¿Por qué digo ovocito, profe? ¿Por qué dice ovocito y no dice óvulo? Porque la mujer ovula un ovocito. Solo si entra el espermatozoide, o sea, ya en la fecundación, ya entró el espermatozoide prácticamente para que ese ovocito sea fecundado, ahí recién el ovocito se transforma en óvulo. Entonces, para no enredarlos tanto, ¿ya? Porque igual la materia a veces se va enredando sola, o yo puede ser que también la enrede. Los varones, ¿ya? Tendrán espermatozoides, formarán espermatozoides en las gónadas por meiosis. ¿Cuáles son las gónadas? Los órganos encargados o los órganos en donde se lleva a cabo la meiosis. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Ya, meiosis, entonces, división del núcleo de las células sexuales. Mitosis, ahí está mitosis, división del núcleo de las células somáticas o células diploides o corporales. Ahí les coloco todos los nombres posibles. Recuerden que siempre les estoy colocando en las láminas, particularmente estas láminas que son muy preguntadas con materia que se pregunta harto. Les coloco texto, no harto texto, pero les coloco el texto suficiente para que puedan estudiar. ¿Ya? Por eso es que las láminas, o por eso es que el material queda disponible en Classroom para que ustedes lo puedan bajar y puedan estudiar de ahí. Si no, no tendría sentido. Bien, la mitosis y la citocinesis la vamos a abordar. Recuerden que la citocinesis es una tercera etapa, aparte de la mitosis. No todas las células hacen citocinesis, por eso es que la excluyo de la mitosis. ¿Ya? No es porque el profe se la antojó, no. O porque se lo enseñaron así, tampoco. ¿Ya? Profase, la primera etapa será la profase, la segunda etapa es la metafase en la mitosis, la tercera etapa es la anafase, viene en la lámina siguiente, junto con la telofase. 4 etapas: profase, metafase, anafase y telofase. 4. En la meiosis son las mismas etapas, pero como las meiosis son 2, meiosis 1, meiosis 2, vienen con apellido. Entonces, en la meiosis 1 tenemos profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, y en la meiosis 2 lo mismo, pero con 2. Para cada etapa. ¿Ya? Así de sencillo. Aquí no hay número, porque la mitosis es una sola. Así de sencillo. ¿Ya? Profase, entonces, ¿qué ocurre en la profase? La célula, ya que viene saliendo el periodo G2, que ya verificó la información genética que sea correcta, que no tenga errores, que no está todo bueno, ¿ya? La célula empieza progresivamente a desarmar, a desorganizar su núcleo. Y el núcleo, que es súper visible, porque es un organelo que es muy grande, y de hecho lo más seguro es que incluso se vea en una muestra de microscopio, como que no se ve, como que se está disolviendo. Entonces la membrana externa del núcleo, que se llama carioteca, lo vimos cuando vimos los organelos del núcleo, desaparece la carioteca, se desorganiza. Ojo ahí. Desaparece la carioteca, ya desaparece el nucleolo también ahí, carioteca y nucleolo podría colocar ahí para complementar. El núcleo también es válido. Aparece el uso mitótico y aquí es donde empieza esto. Los centriolos ya empiezan a separarse. Recuerden que yo les dije que los centriolos, cuando estamos viendo los organelos, que los centriolos siempre son dos organelos que siempre están juntos, que si la célula tiene un centriolo, duplica el que tiene, ya, o genera el centriolo que le falta, pero siempre vamos a tener que tener dos centriolos. ¿Por qué? Porque cuando inicia la mitosis, la célula tiene que tener dos centriolos, si no los tiene, lo duplica, vuelvo a repetir. De hecho, la duplicación del centriolo comienza en el periodo G1. Ya, a veces se extiende durante toda la interfase, a veces se termina antes del periodo S. ¿Ya? Pero la cuestión es que tengo que tener dos centriolos.
Y los centriolos que están juntitos empiezan a separarse, a polarizarse. Uno se coloca en un extremo, el otro en el otro extremo, polarizados, en polo opuesto, como sale ahí, en los polos celulares. Y entre los centriolos, ¿ya? Los centriolos están compuestos por fibras de una proteína que se llama tubulina, ¿ya? Estos centriolos progresivamente empiezan a desenroscarse, a desenrollarse. No sé si lo recuerdan. Están compuestas por un montón de tubitos, uno más grande que otro, y que calzaban, pues, uno dentro de otro y uno la estiraba. ¿Ya? Como esta espada de Star Wars para los cabros chicos, ya hay como para que sea un poco más actual. No, que la antena igual es como que se me cayó el carnet. ¿Ya? Entonces, esto se estira y se acorta. Los centriolos se estiran y cuando se están estirando van desenrollando estas proteínas que tienen, ya que es la tubulina, y forman una red que se extiende, como se logra ver ahí en la fase, en la metafase, ¿ya? Eso que se ve como línea punteada. Ya los centriolos progresivamente, ¿dónde tengo el mouse? Ya lo perdí, ahí sí. Progresivamente ahí están los centriolos, se polarizan por completo y entre ellos extienden estas fibras, ¿ya? De la tubulina, ¿ya? Estas fibras que se llaman, que todo completo se llama uso mitótico. El uso mitótico, ¿ya? Entre centriolos. Y los cromosomas, que están duplicados, por cierto, de hecho ahí se ve, pues miren, siempre elijan un par de cromosomas, no trabajen con todo. Yo voy a trabajar, por ejemplo, con este que es como el más bonito. Poder haber trabajado con el otro, pero no, porque me gusta este que es más bonito. Capricho mío. Entonces aquí tengo dos cromosomas, 2N, y cada cromosoma tiene dos cromátidas cada uno, por lo tanto 4C. La profase siempre va a iniciar de esa forma, 2N4C. Y en la metafase, en realidad los cromosomas siguen teniendo la misma forma, así que la metafase 2N4C también. No se olviden de estas dotaciones porque el Dembro las pregunta, es súper preciso, a veces les preguntan, ¿cuál es la dotación cromosómica en metafase? 2N4C. Ojo. Eh, y estos cromosomas empiezan a tomar forma, adoptan esta forma de marraqueta, de letra X, de mariposa. Una vez alguien me dijo, ahora ahí tienen forma de mariposa, ya sí, tienen forma de mariposa. Si esa persona los veía como mariposa, digámosle que sí. ¿Ya? Es una apreciación, las apreciaciones son subjetivas. ¿Ya? Entonces, claramente, la profase consta de estas cuatro etapas. ¿Ya? Vuelvo a repetir, se las pueden aprender de memoria. Profase, 2N4C, desaparece la caroteca, aparece el uso mitótico entre los centriolos, los cromosomas se condensan y los centriolos migran a los polos celulares. Así de sencillo. Y es súper secuencial. ¿Ya? En la metafase es una etapa corta, la profase puede ser un poquito más larga. ¿Ya? La profase y la fase son casi iguales en extensión. Yo diría que la profase es un poco más larga. La metafase dura lo que duran los cromosomas en el centro. ¿Ya? Los cromosomas progresivamente empiezan a ubicarse en el centro de la célula. ¿Ya? Si aquí están los polos marcados con estos círculos. Ahí está el centro celular. Es el centro, que también se conoce como plano ecuatorial de la célula. Entonces los cromosomas se ubican en el plano ecuatorial de los centriolos. Todos se colocan ahí al medio, enganchando. ¿Qué es lo que hacen los centriolos? Los centriolos, con su uso mitótico, enganchan la mitad del cromosoma, el centro cromosomático que está ahí. Ese centro cromosomático se llama centrómero y lo enganchan. Es como que a mí un vehículo me tome de mi brazo, otro vehículo me tome de mi otro brazo, el cable por el que me tomaron sería el uso mitótico. Y los vehículos serían los centriolos. ¿Qué van a hacer los vehículos? Van a partir en direcciones opuestas. Y van a tratar a mí de partirme por la mitad. Eso les pasa a los cromosomas. Perdón ahí con el ejemplo de Fatality que estoy dando, pero es lo más visual, como para que se lo puedan imaginar. Ya después ahí vamos a ver un super GIF animado y van a ver que todo esto calza. ¿Ya? La última verificación de la información cromosomática se realiza aquí en metafase. El último checkpoint, ¿ya? Ocurre aquí en la metafase. Tenemos que tener 2N4C. Si yo no tengo 2N4C, el proceso se detiene y a la célula se le dan dos opciones, que creo que ya lo había dicho la semana pasada. Vienen dos glóbulos blancos, unos tremendos
enormes glóbulos blancos, ¿ya? Con mucha musculatura, por así decirlo, bien mamados, como dicen en internet. Se colocan al lado de la célula y le dicen, o te matas o te matamos, elige tú. Todo esto, si lógicamente la información no es correcta, ¿ya? Así que ahí... Y la célula, si lamentablemente ella opta por el beneficio del organismo, ya es bastante altruista en ese sentido, y ella dice, no, yo no me estoy comportando de buena forma, aplique, juegue nomás, y se la comen, la destruyen, tratan de aprovechar lo más que tiene, ¿ya? Y se destruye la célula que está teniendo un comportamiento erróneo. Si por algún motivo esa célula se saltara estas verificaciones y continuara la división y los glóbulos blancos no la pillan, podría generar un tumor. Por eso es que es tan peligroso, ¿ya? Ahora que ese tumor sea benigno, maligno, se ya otro verso, ¿ya? Metafase entonces, profase, primera etapa, dotaciones cromosómicas, cada etapa de cada paso. Ojo. Vámonos con la anafase, tercera etapa. En la anafase es donde queda la tendala, ¿ya? En la anafase, perdón, comenzamos 2N4C y vamos a terminar al final de la anafase con dos futuros núcleos, 2N, porque el valor en la mitosis de la N jamás se reduce. Y ustedes pueden darse cuenta, seguimos teniendo 2N siempre, solamente que vamos a tener 2C para cada futura célula. 2N, 2C. Dos futuros núcleos, 2N, 2C. Eso es lo que genera una anafase. De tal forma que en la telofase los dos núcleos ya se estructuran y ya tenemos dos núcleos 2N2C. Ahí voy a tratar de resumir. Este núcleo es 2N2C y este núcleo que está acá, arribita, también es 2N2C. Entonces, esa es la anafase donde ocurre la reducción de las cromátidas, ya que estaban duplicadas y que se habían duplicado en la interfaz específicamente en el periodo S. Ojo. Los centriolos toman a los cromosomas, que este fatality que les dije yo, los cromosomas, los vehículos a cada lado me tienen enganchado y parten en direcciones opuestas y me parten por la mitad. Eso pasa aquí. Los centriolos traccionan a los cromosomas en sus direcciones, separándolos en cromátidas hermanas. No se olviden. Ocurre la separación de las cromátidas entonces en la anafase. Ya los centriolos traccionan, tiran a los cromosomas. ¿Ya? Eso es traccionar, tirar, para que no suene feo, le colocamos traccionar hacia sus polos. Entonces, un cromosoma que está en el polo derecho, por ejemplo, el otro está en el polo izquierdo, los parten a todos los cromosomas, no pueden quedar cromosomas a medio partir, todos los cromosomas son traccionados, ¿ya? Hacia el centriolo que los tiró. En la telofase, mi mamá, profe de biología, por cierto, ya jubilada a esta altura, ¿ya? Pero a mí, cuando yo era chico estudiaba esto, me decía, la telofase es como lo contrario a la profase. Entonces me obligaba a que yo me tuviera que aprender la profase. Y en la telofase me decía, es lo contrario. Si en la profase desaparece la carioteca, en la telofase aparecen dos cariotecas, porque tenéis dos núcleos, ¿ya? El uso mitótico desaparece porque en la profase aparecía. Es como lo contrario, vuelvo a repetir, es muy parecido a lo contrario. Aparecen las cariotecas, dos cariotecas. Desaparece el uso mitótico entre centriolos. Ya los centriolos tiraron los cromosomas a su sector por completo, por lo tanto ya no hay mucho más que puedan seguir traccionando. Y los cromosomas que antes se habían condensado en la profase, aquí se descondensan y toman esta forma de la cromatina descondensada, ¿ya? Otra vez, porque se está guardando en el interior del núcleo. El nucleolo, la carioteca vuelven a aparecer y vuelven a enjaular la información genética, ¿ya? ¿Cómo ocurre esto? Veámoslo con este pequeño GIF animado. Ahí está. Profase, cada cuadrito es una etapa. El chiste es que ustedes logren identificar. Todo esto es secuencial, ¿ya? Por lo tanto, en cierta forma, aquí se va a detener un ratito. Aquí tenemos la profase. Aquí tenemos la metafase. Aquí tenemos la anafase. Y aquí tenemos la telofase. Súper fácil. Traten de ir siguiendo las secuencias en este GIF. Ya vamos a partir de nuevo.
Ahí está. Se condensan los cromosomas, desaparece la carioteca, el uso mitótico aparece entre los centriolos, los cromosomas se ubican en el plano ecuatorial, se traccionan los cromosomas, anafase por cierto, se reestructuran ya en los núcleos, y ojo, ahí, ojo, esa sería la citodiéresis. Pero recordemos que no tenemos citodiéresis, todavía no la hemos visto, la citodiéresis es aparte de la mitosis, no cometer ese error, porque no todas las células hacen citodiéresis. Ya, vuelvo a repetir, este no es un capricho mío. No todas las células realizan la citodiéresis, ahí está, post-mitosis. Algunas se la saltan y de la telofase pasan al periodo G1. ¿Ya? ¿Qué células de mi ejemplo, profe? Si usted está diciendo, muy simple, glóbulos blancos, por ejemplo, células musculares esqueléticas. Ahí tienen dos grandes ejemplos para esto. ¿Ya? Traten de seguir la secuencia, descarguen el PPT, proyectenlo si quieren. Ya este es un GIF animado. Tapa fondo de pantalla, no es para tanto el fanatismo, porque vuelvo a repetir. Esto es súper secuencial. Ya, insisto, estas cuatro etapas, o sea, estas cuatro fases, profase, metafase, anafase, telofase, las podrían aprendérsela de memoria, ¿ya? Y lo más seguro es que respondan el 70% de ejercicio de mitosis. Le faltarían los ejercicios de análisis, vuelvo a repetir, que puede que sean dos, uno más difícil que el otro, pero los cuales incluso podrían responder sin este contenido, siendo que son ejercicios de mitosis, porque mucho va a estar en el encabezado del ejercicio, muy propio de la PAES, que de hecho tengo un ejercicio así, lo vamos a ver ahorita mismo. Estas son las etapas de la mitosis. Importantes datos de vital importancia para la secuela, que es la próxima semana, que es la meiosis. En metafase, el checkpoint de la verificación de la información, que aquí no se ve, ya tenemos que saber que ahí ocurre, perdón, el último checkpoint, la última verificación de la información genética. Y que en la anafase llegamos profase, metafase, en la anafase 2N4C, y esto se rompe a dos futuros núcleos, ahí están formándose los dos futuros núcleos, ahí ya se formaron, 2N2C cada uno. No olvidar las dotaciones cromosómicas porque se las van a preguntar. Ya, así de certero, así de preciso. Aquí sí que pesa la experiencia de haber visto muchas PCU, ya, por cierto, muchas PCU del 2007 que veía la PCU, hasta la última PCU del 2019, admisión 2020. Y ya después teníamos las pruebas de transición, que fueron 3, y después la PAES, que ya pegando a 4 PAES. ¿Ya? No, pues 5 PAES. 2022, 1, 2, 3, 4 PAES. Ahora viene la quinta, ¿ya? La de verano. Ya pues, me falta la citodiéresis, tercera etapa. Ya, por cierto. Bueno, ahí está, esto lo habíamos visto, ya lo había dicho. Ya no olvidar que la citodiéresis, bueno, la citodiéresis es lo que ahí se veía en la figurita, es la división del citoplasma. ¿Ya? El citoplasma, voy a tratar de detenerlo. Yo sé que se puede mirar. ¿Ve que se puede detener? Vamos a detenerlo. Ahí está ocurriendo la telofase. Y ahí está la citodiéresis. ¿Ya? La citodiéresis es la división del citoplasma, así de sencillo. ¿Quién corta el citoplasma? Una proteína del citoesqueleto que es muy importante, que se llama actina, que la tienen todas las células prácticamente. ¿Ya? Incluso todas las bacterias tienen algunas secuencias de actina. ¿Ya? Y la actina es una proteína que estrangula a la célula. Es como que ustedes se coloquen un cinturón y ese cinturón lo aprieten hasta más allá del último hoyito para poder abrocharlo y se cortan en dos. Ya, eso le pasa a la célula. Es estrangulada por este cinturón que lo va apretando y después el citoplasma simplemente se corta. ¿Ya? Es una etapa fuera de la mitosis, repito, porque no todas las células realizan el proceso de corte citoplasmático, ¿ya? Como por ejemplo, vuelvo a repetir, los glóbulos blancos que se suelen quedar con los dos núcleos en su interior, y así nace la citodiéresis o citocinesis, que es lo mismo, citodiéresis o citocinesis, ¿ya?
Eh, y las células musculares esqueléticas, ya que son células polinucleadas, tienen varios núcleos en su interior, ¿ya? Y eso lógicamente se debe a que no hacen citocinesis, ¿ya? ¿Qué ventaja táctica le da? Creo que lo había dicho la semana pasada también. Aumentar rápidamente el número de células. Entonces, si yo tengo un glóbulo blanco, por ejemplo, que tiene 5 núcleos en su interior, ¿ya? Porque los núcleos, una vez que se dividen, se comportan de forma independiente. Ya voy a volver un poquito más. Voy a activar la animación. Ahí sí. Vamos a detenerlo al final de la telofase. Ahí, mientras tanto, vean la figura, repasen las etapas, los centriolos, el uso mitótico, los cromosomas, la metafase, la anafase ya a esa altura. Y aquí los núcleos se están reestructurando. Ahí. El núcleo de la izquierda es una cabeza independiente del núcleo que está más abajito de la derecha. Completamente independiente. Al punto de que ese núcleo de la izquierda puede hacer división y el de la derecha no. Es raro, pero sí le puede pasar. Un glóbulo blanco, un buen ejemplo. ¿Ya? Las células musculares esqueléticas también. Entonces pueden tener 4 núcleos, 5 núcleos en su interior. Se ve un enorme núcleo, ¿ya? Por eso es que algunas células se llaman megacariocitos, ¿ya? Como por ejemplo las precursoras de las plaquetas, las que forman las futuras plaquetas. Ellos tienen un núcleo aún más grande todavía. Son varios núcleos en realidad. Ya en los glóbulos blancos, vuelvo a repetir, también se da eso. Eh, y estas células simplemente después dividen el citoplasma, ven una bacteria, la bacteria se divide súper rápido, y para no tener que ellas pasar por un proceso de mitosis que es más lento que la división de la bacteria, ya mucho más lento que una división bacteriana, ellas simplemente cortan su citoplasma y se generan 5 soldados que pueden ir a atacar esas bacterias. Entonces, mucho más rápido, prolifera el número de glóbulos blancos muy rápido, ¿ya? Porque las células tienen varios núcleos en su interior. ¿Ya? Esa es la ventaja que tienen algunas células cuando no hacen la citodiéresis. En el caso de las células musculares es lo mismo, pues el tejido puede regenerarse más rápido porque ya tenemos varios núcleos en el interior, no tenemos que pasar por la mitosis, sino que simplemente pasamos a citodiéresis al tiro, ¿ya? Y el tejido puede recuperar su forma y cerrarse de una manera más rápida. Por eso es que un desgarro muscular, que es muy doloroso por cierto, yo he sufrido desgarros cuando era joven y hacía ejercicio, lógicamente un desgarro es más rápida la recuperación que una fractura, por ejemplo. Una fractura de un hueso, del húmero, me tengo el número, del húmero, del radio, del cúbito, por ejemplo, del fémur. Ya, lógicamente esas fracturas son mucho más complicadas, son mucho más largos los procesos de regeneración, porque los osteocitos, creo que lo había dicho la semana pasada, las células óseas se regeneran mucho más lentos también, porque no tienen varios núcleos. Mm. Ya pues, ya pues, ya pues, ya pues. Habíamos dicho entonces para qué sirve la mitosis, ahí está. En las células eucariontes unicelulares, como las amebas, por ejemplo, les favorece la reproducción. Entonces ahí ellas duplican, aumentan su número rápidamente. Los eucariontes pluricelulares, como por ejemplo un vegetal, ya, o las planarias, que creo que les había dicho también, ahí tendrían un ejemplo. Eucarionte pluricelular asexuado, ya pueden reproducirse, pueden crecer, pueden reparar tejidos. Ya ahí también faltó la reparación de tejidos. Y el eucarionte pluricelular con reproducción sexual, como nosotros, ahí puse ejemplo mamíferos, pero nosotros somos mamíferos, así que se entiende. Crecimiento y renovación celular nomás, porque la reproducción, la vamos a ver la próxima semana, es la meiosis. Así que, ojito ahí, ¿ya? Bien, vamos, tengo 3 ejercicios cortitos, unos más cortos que otros, unos clásicos de clásicos que no los vi en la PAES de invierno de este año, pero créanme que van a salir en la PAES de verano porque son clásicos. Ya siempre el Dembra tiene sus ejercicios clásicos. Hasta recicla figuras. No recicla el ejercicio completo, el planteamiento, el set de alternativas, pero la figura sí la recicla. ¿Eh? Así que de hecho hay muchas figuras recicladas. Pregunta 4 del modelo de EMRE de admisión 2019. Este PCU, ¿ya? Pero ¿por qué lo elijo? Porque todavía hay preguntas válidas en los modelos PCU, no todos,
¿ya? Pero aún quedan válidas y los de esta materia, por cierto, son completamente válidos. Ciclo celular, mitosis, meiosis, son esas preguntas, yo las haría igual. Ya bajaría hasta el del 2006 la PSU incluso y probablemente igual sean válidos. ¿Ya? O sea, me podría encontrar con una pregunta así. A eso voy cuando digo que es válido. Con respecto a la mitosis, es correcto afirmar que al comenzar el proceso se duplica el material genético. No. El material genético venía duplicado. ¿Cuándo se duplicó? En el periodo S de la interfase. Así que la A descartadísima. No me sirve la A. ¿Ya? ¿Dónde tengo el mouse? Todavía lo tengo perdido. Ahí lo voy a pasar. Y la A se descarta. La B es el mecanismo mediante el cual se logra la variabilidad. Creo que la semana pasada alguien me habló del entrecruzamiento genético. Eso aporta variabilidad, pero yo le dije que no ocurría en mitosis ni en el ciclo. O sea, sí ocurre en el ciclo, no en la mitosis, ocurre en la meiosis. ¿Ya? Así que nada que ver, la variabilidad genética, por cierto, se gana en la meiosis. Y por eso es que si ustedes tienen hermanos, sus hermanos no son iguales a ustedes. Es por eso, en realidad. Por la variabilidad genética, por la meiosis. ¿Ya? C. Al inicio de la mitosis, cada cromosoma está compuesto por dos cromátidas hermanas. O sea, cada cromosoma, dos cromosomas, 2N, dos cromátidas cada una, 4C entonces. Claro, porque cada cromosoma. ¿Ya? Por lo tanto, esa debiese ser la correcta, la C, por cierto. Vamos a colocar una rayita, vamos en la otra. ¿Qué dice la D? Las dos células resultantes tienen la mitad de cromosomas. No. Las células producto de la mitosis son genéticamente iguales, son clones genéticos. ¿Ya? La mitosis es una clonación, piénsala de esta forma. Las dos células son genéticamente iguales. ¿Para qué? Para que cuando yo me corte, las células que salgan ahí sean iguales. No va a salir una célula ósea en el tejido muscular. No, eso no puede darse. ¿Ya? Por lo tanto, las células tienen que ser iguales, no tienen variabilidad genética ellas, si lo quieren ver desde ese ángulo, la B dice lo contrario, tienen variabilidad genética, así que ahí se puede descartar. ¿Ya? Las dos células tienen la mitad de la información, no, tienen la misma información ambas. La D y la B son definiciones de la meiosis, no de la mitosis. Ojo ahí. La A es un cuento. Y la E, los cromosomas se desplazan adheridos a los filamentos de actina. No, los cromosomas se desplazan por el uso mitótico. El uso mitótico los tira, recuerden, los tracciona. ¿Ya? Los filamentos de actina participan solamente en la citodiéresis, no en la mitosis. Ahí podían sacarlo de dos formas. O sea, la E es doblemente falsa. ¿Ya? No se desplazan por la actina. La actina no es parte de la mitosis, es parte de la meiosis. Así que ahí nada que ver. Descartamos la letra E y teníamos razón, entonces ya perdí el mouse. En la letra O debiese ser la letra C. Ahí está perfecto. ¿Ya? Vámonos con el siguiente. Son tres. Demre 2018, otra pregunta de la BCU. Ojo con esta figura que creo que el Demre, la fotito, la recicló en la PAES o en la PDT, no me acuerdo en cuál fue. Pero la recicló, ¿ah? Entonces, el Denver está reciclando estos mismos monos, entonces uno los ve, uno que yo por ejemplo, que lo he visto ya varias veces, ¿ya? Digo, esta es la misma figura del año tanto, la pregunta 10 de tal año. ¿Ya? Denver 2018, la figura representa una célula animal en mitosis, ya entonces yo tengo que ubicarme, mitosis, profase, metafase, anafase, telofase. ¿En qué consta la profase? ¿En qué consta la metafase? ¿En qué consta la anafase? ¿Y en qué consta la telofase? Y esa figura yo tengo que tratar de ubicarla en una de esas etapas. Eso es lo que va a hacer el DEMRE, eso es lo que muchas veces les va a preguntar. ¿Qué significa? ¿Qué representa esta figura de las etapas de la mitosis? Tengo que saberlo. Me lo van a preguntar. Yo tengo que identificar la etapa de la mitosis con solo ver la figura. Si son capaces de hacer eso, estos ejercicios que podrían ser un poquito más difíciles, que no necesitan memoria, por cierto, piensan que tienen que saber la materia, ¿ya? Tienen que comprender la materia y tienen que aplicar la materia. Entonces el nivel de dificultad es un poquito más alto. ¿Ya? Si a un cultivo de estas células en crecimiento se le agrega una droga que bloquea la duplicación de P, ¿qué es eso que es P? No sé. ¿Qué se inhibe? Son dos tubos, son dos tubos para empezar. Ya están juntos. Los centriolos.
Si los centriolos siempre están juntos. Entonces, y más encima le colocan pena que ver con centriolos. Esos dos tubitos que están ahí son los dos centriolos antes de separarse, porque dice mitosis. Entonces, lo más seguro es que los centriolos no se han separado. Miren cómo está la carioteca con una línea prepunteada, prepicada, ¿ya? No es una línea continua. Entonces ya me indica que los núcleos se están desorganizando, que el núcleo, perdón, se está desorganizando, se está haciendo invisible. Y los cromosomas tienen esta clásica forma de letra X, o sea, los cromosomas, la cromatina, el ADN, se ha condensado en forma de cromosoma. Profase. Entonces, esa figura que está ahí, vuelvo a repetir, es profase. Yo debo identificarla como tal, profase, porque tiene los centriolos juntos, todavía no se separan, propio de profase, se van a separar durante la profase. La carioteca está desapareciendo, propio de profase, y los cromosomas se están condensando o ya están condensados, propio de profase. Hay tres motivos para decir que esa figura es profase. Si a un cultivo de estas células en crecimiento se le agrega una droga que bloquea la duplicación de los centriolos, cambiamos P por centriolos, se inhibe directamente que si yo bloqueo los centriolos y no dejo que se separen, mi profase no va a poder continuar a metafase. Uno, porque entre centriolos no se va a desarrollar el uso mitótico. Entonces, al no montarse el uso mitótico, los cromosomas no se van a poder ubicar en el plano ecuatorial, metafase, ni tampoco cortarse, anafase. Ojo con eso. ¿Ya? Eh, por lo tanto, la alternativa, dice la A, compactación de los cromosomas, ya ocurrió la compactación de los cromosomas, se descarta la A. Formación de la membrana nuclear, la membrana del núcleo se está desorganizando, no se está formando. La B sería telofase, por cierto. C, formación del uso mitótico, ahí está, debiese ser la letra C. D, replicación del ADN, el ADN viene replicado, viene duplicado de la interfase del periodo S, no en la D. Y la citoquinesis, ahí está, o citodiéresis, que es lo mismo. Ojo, dos palabras significan lo mismo, citoquinesis, citodiéresis. La E no corresponde porque eso sería, no es mitosis. Y ahí dice que esta célula está en mitosis. Así que ojo ahí. Alternativa correcta, proyectémosle el tiro. Letra C. Y ejercicio final y el más fresquito porque este es de la prueba del año pasado. O sea, del año pasado, de la semana pasada. Fresquísimo. Ejercicio fresquísimo. Y estos son ejercicios que, ojo, si yo me aprendí la materia de memoria, no me sirve de nada haberme la aprendido de memoria. Ojo con eso. ¿Ya? No me sirve de nada aprenderme la memoria. Vamos. Un grupo de investigadores busca estudiar uno de los mecanismos en la reparación de roturas de cadenas de ADN. Las células, las cuales, perdón, son causa de múltiples disfunciones cromosomales. En este contexto se ha encontrado una mayor cantidad de una proteína X en algunos tipos de cáncer y se ha reportado que la inhibición de la actividad de esta proteína durante la etapa S del ciclo celular podría ser utilizada como método con fines terapéuticos. Por ello, el grupo propone que al inhibir la proteína X, se produce un incremento en la reparación del material genético durante el ciclo celular. A partir del estudio anterior, ¿a qué componente de la investigación corresponde la frase que se encuentra, entre comillas? Cuidado con estos ejercicios. ¿Por qué? Uno, me están poniendo a prueba el método científico si me lo sé. Ya, la pregunta no es una pregunta de mitosis o de ciclo celular. Entonces, profe, ¿qué está haciendo aquí esto? Con calma. Los ejercicios de método científico pueden abarcar cualquiera de los contenidos que ustedes se tienen que saber. Eso es lo primero. ¿Ya? Es una habilidad. Y las habilidades son transversales a los contenidos. Profe, yo para la paz me quiero aprender los puros contenidos. Ya, perfecto, va a responder solo un tercio de la prueba. Ese es el problema con la materia del método, materia entre comillas del método científico. ¿Ya? Porque de método científico en realidad se aplica a todos los contenidos. Ese es el problema que tiene esta nueva prueba. Problema entre comillas.
Porque lo que yo tengo que hacer es identificar algo. Y la habilidad para identificar solo me la va a dar la práctica. Si yo no hago estos ejercicios, me los salto, me voy solo los de materia, porque en la materia en la que me estoy estudiando, no voy a poder sacarlos con la rapidez que necesito hacerlo. ¿Por qué? Porque son ejercicios largos, son ejercicios con mucho texto, son ejercicios que si tienen mucho texto me aburren o me da ansiedad, ya que está de moda la ansiedad con el Intensamente 2, como que todos se vieron reflejados en la ansiedad. Entonces, cuidado con estos ejercicios. La única forma de matar la ansiedad es que, como lo hacía en la película, si es que la vieron, ya que se anticipaba a todo y se imaginaba cuestiones que nada que ver, es precisamente hacer muchos ejercicios para no darle el tiempo a ansiedad de que se coloque en muchos planos, porque ese plano yo ya sé resolverlo y ya sé cuál es la posible respuesta. Práctica. La ansiedad en la prueba la matan con práctica. Ese es el mejor tip que les puedo dar para toda la prueba, para todas las pruebas incluso, no solo para ciencia o biología, para todas las pruebas. La ansiedad la matan practicando, practicando mucho y equivocándose, porque ese es otro error. Vivimos en una sociedad que es demasiado elitista, exitista. Yo me meto a Instagram, veo puros rostros bonitos, espectaculares, que lo único que hacen es darme depresión. Todos viven vidas maravillosas y miro por la ventana y no, como que no se refleja lo mismo. Entonces queremos tener que si hicimos 100 ejercicios, los 100 ejercicios buenos. No, po. Si yo hago 100 ejercicios, 10, ya hagamos algo más real. Hago 10 ejercicios de mitosis, por ejemplo, y estoy recién empezando a hacer ejercicios. Chuta, voy a tener 2 buenos. 3 ya, 3 ya. Para que no soy tan 3. Y después cuando haga el siguiente probablemente también tenga 3. Pero ya la tercera vez voy a tener 4. Y ya la cuarta vez voy a tener 5. Y mientras más haga, más ejercicios buenos voy a tener. Y después cuando llegue a un punto, ya la sexta, la séptima vez de hacer una guía de 10 ejercicios, me va a pasar que como que este ejercicio se parece a uno que ya hice. Entonces, como se parece, ya sé más o menos para dónde va la respuesta. Estos ejercicios de métodos científicos son así. Mientras más hagan, más fáciles se les van a hacer. Me pasó con un alumno que me dijo, profe, que yo no estoy haciendo estos ejercicios, los estoy dejando para el final, para octubre, noviembre, y estoy concentrándome en estudiar toda la materia. No sé si sea lo más práctico. Vuelvo a repetir. O sea, él se está sacando ese ejercicio, porque con solo ver la imagen ya sacó la respuesta, porque se sabe la etapa de la profase, y porque fue capaz de descartar todo y llegar a la respuesta correcta. Con la materia ustedes responden y este. Pero si ustedes estudiaron esta clase de memoria, les doy firmado, pero firmado, que este ejercicio no lo van a responder. Profe, pero que este no es un ejercicio de mitosis, es un ejercicio de método científico. Repito, el método científico es transversal. Entra a todos los contenidos. A ustedes les pueden hacer, no va a ocurrir, pero les podrían hacer de los 18 ejercicios, 9 de método científico. Ojo, ojo, no solo se concentren, no le estoy diciendo que no se aprendan la materia. También alguien una vez me dijo, pero es que profe, usted nos está diciendo que no estudiamos, entonces, no, no. O como el meme de Homero, no, por ningún motivo. Lo que les estoy diciendo es que aparte de estudiarse la materia, concéntrense en hacer ejercicios de método científico, porque si no lo hacen, la van a pasar fea. Vamos, ¿cómo hago este ejercicio? Con dos cositas. Con dos cositas. Lo primero, cuando se enfrenten a estos ejercicios, que creo que ya se lo había dicho igual, voy a marcar con amarillo, ando amarillo hoy día. Lo primero es, una comilla, otra comilla. Siempre lo que esté entre comillas, lo destacan y lo subrayan. Destacado, subrayado, destacado. Todo esto que está acá, esto es lo primero que tienen que hacer.
Por eso, cuando ustedes den la prueba, aparte su lapicito o grafito para escribir o para anotar sus respuestas correctas en la hoja de respuesta, van a llevar un destacador, que no son caros, creo yo. La nave del destacador es la hermana, la mamá, siempre hay un destacador dando vuelta por ahí. Subrayado destacado para este tipo de ejercicios. ¿Por qué? ¿Qué dice aquí? ¿A qué corresponde la frase que se encuentra entre comillas? Porque ahí está la respuesta, o parte de la respuesta. Y el segundo dato de vital importancia para este ejercicio, eso es para el general, para todos los ejercicios de método científico que les pidan a la frase que se encuentra entre comillas, destacar las frases que están entre comillas, porque vuelvo a repetir ahí, lo más seguro es que está el 60% del ejercicio. Lo segundo, y esto es para solo este ejercicio, y por eso vamos a cambiar de color, o, ¿por qué puse subtítulos? Ahora dejé los subtítulos puestos. Aquí. Parar subtítulos. Ahí sí. Se me le había desconfigurado todo. Ya, y lo segundo, que es aplicado para este ejercicio. En el encabezado dice, un grupo de investigadores busca estudiar uno de los mecanismos. Busca estudiar. Todavía no inicia el estudio. Un resultado es post-estudio. Por lo tanto, la B no puede ser. Un resultado, una conclusión es post-estudio. Teniendo los datos crudos ya. No han iniciado nada. Como no han iniciado nada, no puede ser la B y la D, que eso es después de un estudio. Vamos. Un grupo de investigadores busca estudiar uno de los mecanismos en la reparación de rotura de las cadenas de ADN, las cuales son causa de múltiples disfunciones cromosomales. En este contexto, se ha encontrado una mayor cantidad de una proteína X, ahí está el contexto, en algunos tipos de cáncer y se ha reportado que la inhibición de la actividad de esta proteína durante la etapa S del ciclo celular podría ser utilizada como método con fines terapéuticos. Por ello, el grupo propone, es una propuesta, propone. Antes, pro es inicio, pones poner. Está colocando primero. Es la primera etapa del método científico la que están abordando. La pregunta de investigación viene en tono de pregunta. Esto es lo que está entre comillas, en ningún momento tienen las preguntas, los signos de interrogación entre preguntas, para indicar que es una pregunta. Pregunta de investigación no es. ¿Qué es lo que viene después de la pregunta? Lo que se propone en una investigación, la hipótesis. Hipótesis, pregunta e investigación primero, después viene la hipótesis en el método científico, después viene el desarrollo del experimento, del ejercicio, etcétera, el desarrollo, con lo que leí si quieren, y después del desarrollo vienen los resultados, el análisis de estos resultados, con esos datos, con esos resultados se concluye algo, conclusión es final, no proposición, es final. Y de ahí vemos si esta cuestión lo elevamos, se valida o no se valida la hipótesis, si no se valida la hipótesis se repite el experimento, etcétera. Así si la hipótesis es correcta, el experimento se deja ahí, nos pasamos toda la mano, nos abrazamos, somos unos ídolos, después lo pasamos, podríamos elevarlo a que esto se transforme en una tesis, en una teoría, si esa teoría la validó todo el mundo, ya es una ley universal, una ley, etcétera, porque rige a todo el universo. Ojo con esto. Ahí está la clave de este ejercicio. ¿Dónde está la clave? Primero, los investigadores están buscando estudiar uno de los mecanismos. Todavía no he iniciado nada, pero me lo refuerza la proposición. Se está proponiendo. Y cuando uno propone, normalmente lo que propone son hipótesis. Y esta es una de las hipótesis, probablemente la hipótesis. Y ahí dice, porque al inhibir la proteína X se produce un incremento en la reparación del material genético durante el ciclo celular. Y ahí comenzará el estudio. En ningún momento hay datos concluyentes, aquí no hay un gráfico, no hay una tabla, entonces no puede ser un resultado. Descartadísimo el resultado.
No puede ser un objetivo porque los objetivos son después de la hipótesis. Uno establece pequeños objetivos como el que coloco yo al principio de la clase. Cuando comenzamos la clase, miren, mitosis. Esa sería como mi hipótesis. Y tengo aprendizaje esperado. ¿Qué objetivos tengo? Bueno, ahí en la educación han aparecido más tecnicismo, qué objetivo transversal, qué objetivo fundamental, qué objetivo de aprendizaje. Esos son mis objetivos. Que ustedes entiendan el significado de la división mitótica en las células animales. No es la hipótesis. La hipótesis es esta, mitosis. El título de la clase, el título del experimento. ¿Cuál es el título del experimento? Como les dije, vamos a volver para atrás. Ahí está. Eso que está en amarillo. Al inhibir la proteína X se produce un incremento en la reparación del material genético durante el ciclo celular. Y ahí vamos a comenzar, porque se propuso, si lo dice el encabezado, ahí lo que está en verde. Por lo tanto, la alternativa correcta debe ser, ahí sí, ya no le doy más vueltas, una hipótesis. Ojo, estos ejercicios aparecieron y han aparecido durante la PAE muchísimo. Sinceramente, a nosotros, los profesores, particularmente con la primera PAE después de la de ciencia, y con esto termino, esta es la copuchita de EMRE. Con la prueba de ciencias, nosotros, cuando se dio la primera PAE en el año 2022, la primera PAES de ciencias, no me acuerdo por qué fue que nos juntamos con varios profes que hacen clases en PREU y de nuestro propio PREU también. Eh, y dijimos, oye, pero las preguntas que hicieran, preguntas que eran transversales, la contestaba cualquiera. Sí, pues si estas preguntas, basta con que ustedes se sepan el método científico, lo hayan aplicado. Nosotros en la universidad teníamos que, en cada laboratorio había que aplicarlo. Estamos muy adecuados a una cosa mecánica. Eso es lo que tienen que ganar ustedes, esa práctica. Pero yo tenía laboratorios por ramo, tenía un laboratorio obligatorio por ramo, tenía 5 ramos el primer semestre, por ejemplo, a veces tenía 6 laboratorios, 6 días a la semana haciendo método científico, por 53 semanas, por 5 años. No tienen tanto tiempo, tienen que hacer muchos ejercicios de método científico. No los dejen para el final, porque si los dejan para el final, no los van a sacar. Les va a costar mucho. Y esto es solo práctica. Esto no es la materia que vimos, esto es práctica. Está dentro de la materia que vimos. Para que lo que se habla dentro del ejercicio no les suene a chino mandarín, les suene a inglés por último. Ah, porque si ya se habla del cáncer, de la etapa S, de una proteína, algo sé. Es para eso. Bien, próxima semana entonces vamos a ver meiosis. Bueno, ahí el cierre como corresponde, ciclo celular, se divide en dos, bueno, hemos visto 3 etapas ya. Interfase, la interfase tiene G1, S, G2. En el periodo S se replica el material genético, en el periodo G1 me faltó el periodo G0 porque se podría salir al periodo G0, recuerden. Pero lo común es que se haga G1, S, G2. Eso es lo que hacen todas las células. Y la gran mayoría de las células hace mitosis, por cierto. La división celular es mitosis o meiosis, no se olviden. Y la mitosis tiene, a su vez, 4 etapas: profase, metafase, anafase, donde las etapas importantes es el periodo S de la interfase y la anafase de la mitosis. ¿Para qué sirve la mitosis? Para crecimiento, renovación de tejidos y reproducción en organismos asexuales. Porque los sexuales, ahí está, lo vamos a ver la próxima semana por meiosis. Bien, próxima semana a la misma hora en el mismo canal. ¿Ya? Subo el video a YouTube al tiro, subo el material al tiro. Voy a subirlo de la semana pasada porque está entrecortado, tengo que editarlo en mi computadora, es un water que tengo que echarle carbón para que se mueva rápido. ¿Ya? Así que si no veo que ande muy rápido, voy a tener que chorearme el computador de mi hija que es pulento. Así que en realidad fue por eso que no le subí el video la semana pasada. Pero ahora lo subo todo. Ya va con guía de ejercitación esta clase porque es de vital importancia que practiquen lo que vimos hoy, porque esto entra mucho. Nos vemos, cuídense, chaito, chaito.